Xomachtli de Tlazochimaco, domingo 18 de septiembre 2011. Y pues el profesor Luciano nos va a dar una plática o una explicación sobre el Códice Boturini o Tira de la Peregrinación. Y pues aquí Nika Calmeca Gnestikpak. Para mí es muy importante que empecemos a conocer un poco de la realidad de nuestra historia, porque se han dicho muchos mitos, se han dicho muchas falsedades. Por eso preparé una versión diferente de lo que conocemos como Tira de la Peregrinación o Códice Boturini. Y empiezo así con una introducción que a ver qué les parece. El Códice Boturini... Pero título. El título de la Amacuitlapixcayo Itech Otla Tocalis, o sea, peregrinación, Tira de la Peregrinación. El Códice Boturini, Tira de la Peregrinación, es un Huehuamochtli, libro antiguo, que narra en aguaquiloa o escritura figurativa, ideográfica y pictográfica el viaje que realizaron por más de 200 años un grupo de teochichimeca, buscando captar el conocimiento cultural y científico depositado en diferentes poblaciones del actual Valle de México y parte del estado de Hidalgo. De este libro existen varias versiones de diferentes autores, que en su mayoría califican no de peregrinación, sino de migración al recorrido que realizan los chichimeca, sin ubicar con exactitud a la misteriosa, lejana y norteña Aztlán. Ahí van ustedes a ver en la copia un número. Ese es el número de pie de página, o sea, ahí digo de dónde saqué esto de lejana y norteña Aztlán. Y hay quien la ubica al centro del Océano Atlántico, unos en Nuevo México y otros en Nayarit, confundiendo las migraciones que realizaron los toltecas chichimecas efectuadas a la caída de Tolan hacia el sur y que dio origen a poblaciones como Chalco, Xochimilco, Azcapotzalco, Culhuacán, etc. Las confunden con las grandes migraciones que llevan a cabo los Mimixcoan, teochichimecas del norte, de lugares que actualmente conocemos como Jalisco, Sinaloa, Nayarit, San Luis Potosí, etc. Entre los siglos VII, VIII y IX de la cuenta actual, a cuyo frente venían varios teyacanque, guías de gente, entre ellos Ixtac Mixcoat, serpiente de nube blanca, nombrado también Mixcoa Xocoyot, Mixcoat el menor. Probablemente padre de Seacatopilzquetzalcóatl, con el fin de fundar a la gran ciudad de Tolan y hacer la sede del desarrollo cultural del quinto sol tolteca. Desafortunadamente, esta gran ciudad que tuvo sus inicios en el Cetoschichihui el año 1 conejo 726 después de Cristo y cuyo señorío fue inaugurado en el Cetecpachihui año 1 pedernal 752 de la cuenta actual, no logró cumplir los fines para los que fue creada, a cuyo frente estuvo Quetzalcóatl del año 873 al 895 después de Cristo, y quien después de enfrentar serios problemas se vio obligado a abandonar su ciudad partiendo hacia el Tlaxcala. A su partida, Quetzalcóatl fue suplido por Matlazóchitl y a su muerte lo sucedió Nahuayotzin. Después hubo 3 gobernantes más antes de Huemac, último gobernante de Tolan, que no pudo continuar con el desarrollo de la cultura tolteca y del quinto sol de Anáhuac, causando su caída en el año 1064. Esto ocasionó la formación de grupos de toltecas chichimecas que decidieron buscar la forma de continuar con el florecimiento del Nahui Olin, 4 movimientos. El partido que fue suplido por Matlazóchitl, a su muerte le sucedió Nahuayotzin. Después hubo 3 gobernantes más antes de Huemac, último gobernante de Tolan, que no pudo continuar con el desarrollo de la cultura tolteca y del quinto sol de Anáhuac, causando su caída en el año 1064. Esto ocasionó la formación de grupos de toltecas chichimecas
que decidieron buscar la forma de continuar con el producimiento del Nahuel 4 movimientos, entre ellos el formado por el Trenamaca, ofrendador de fuego, al que confunden con Huitzilopochtli, el sol, base de la cuenta calendárica, Caupohualli, por llevar su nombre, Huitzilin, colibrí, al que llamaban Huitzilopochtli por ser zurdo. De 107 años de edad, algunos dicen que de muerto, quien con toda seguridad vivió los acontecimientos desastrosos que acabaron con la Gran Tolan, datos que coinciden con la salida de los chichimecas de Aztlán en el Celtic Parchihuel, año 1 Pernal 1064. Menciono todo esto porque es importante ubicarlo en el tiempo y en el espacio, lo que más exactamente posible sucedió a la misteriosa Aztlán. Como menciono antes, a la caída de la Gran Tola, acaecida precisamente entre los años 895 y 1064, diversos grupos de toltecas chichimecas emigraron hacia el Huitzlampa sur, rumbo de los grandes lagos que formaban la cuenca de Anáhuac, a cuyo alrededor se ubicaron fundando varias comunidades de Xochimilcas, Chalcas, Huitlahuacas, Culhuacanecas, Tepanecas, los Malinalcas de la zona Matlacinca y de Chichimecas, entre otros. En la actualidad, todos estos pueblos, en su mayoría absorbidos por la gran capital más grande del mundo, conservan sus nombres. Chalco, Huejochingo, Azcapotzalco, Malinalco, etc. Y los podemos ubicar fácilmente en cualquier mapa de la Ciudad de México, no así el pueblo que albergaba a los chichimecas, ya que al partir estos a su peregrinación desapareció, pero que con toda seguridad se ubica en el sitio conocido entonces como Xaltilulco, montones de arena, y que probablemente fueron amontonados con el propósito de dejar una señal que les permitiera conocer su lugar de origen por un lado. Por otro, es muy probable que en ese lugar, situado en medio de un gran lago, poblado por un sinnúmero de garzas, y por lo que era conocido también como Aztatlán, lugar de entre garzas, fuera designado previamente y de manera simbólica como punto de partida y meta de la peregrinación que iban a realizar. Nombre del lugar que los españoles cambiaron a Aztlán por no saberlo pronunciar, como hicieron con muchos otros nombres de comunidades. Zompanco, por ejemplo, al que cambiaron por Zumpango. Todo esto puede parecer fantasioso, pero si observamos con detenimiento que la primera jornada que efectuaron desde Aztatlan hasta Coahuatlicama, pasando por Culhuacan, el sitio donde se parte un árbol que cae sobre ellos, donde practican la cacería y mueren 3 personajes importantes, su llegada hasta Cuextecal y Chocayan, lugar donde llora el Cuextecal, donde giran hacia el poniente y siguen hasta llegar a Coahuatlicama, de aproximadamente 350 kilómetros. La hacen en tan solo un año, distancia que se alarga debido a que el viaje de ida a Tola no la hacen de forma directa, sino que viajan hacia el noreste, más de 200 kilómetros. De regreso, la distancia es más corta. Lo que en realidad es fantasía es creer que partieron de lugares muy lejanos, pasando por un sinnúmero de lugares y atribuyéndoles un montón de mitos y falsedades. No, el viaje de los Mexitin se confinó geográficamente en tan solo el norte del Valle de México y parte de Hidalgo, como anoto al principio. Los que sí pasaron por todos esos sitios fueron los chichimecas de las primeras migraciones previas a la fundación de Gran Tola entre los siglos VII, VIII y IX, como menciono antes. A continuación, les presento una versión basada en la tradición oral, lo que se sabe de boca a oreja y un análisis del recorrido relacionado con un mapa, ¿sí?, de áreas tribales de la preconquista, que ubica a la mayoría de los sitios que visitan los Mexitin y de las fuentes que cito a pie de página, recorrido que observaremos en la copia del Códice Boturini, tira tomada de la que publicó la UNAM en 1975 con motivo del 150 aniversario de la fundación de Tenochtitlan. De ahí la saqué. Es establecido el punto de partida. Ya lo mencioné antes, ¿sí, verdad? Xaltilulco. Ahí menciono ese punto de partida.
Entonces, Xaltilulco, Ese es el punto de partida. ¿dónde estaba? ¿No conoces a Tlatelolco? Ahí, sí. Sí, es que Ahí, me lo imaginé, Tlatelolco. pero no sabía. Y esa fue la partida y es la meta. ¿Sí? Y también se estableció el tiempo, también lo dije antes. Ahora bien, una vez establecida el punto de partida, meta de la peregrinación y periodo de duración de la misma, 260 años, se fijó la fecha de partida para el año Setec Pachihuil. Ustedes lo pueden ver aquí. Setec Pachihuil. 1 Pedernal, 1064 de la cuenta actual. El día, un paso del sol por el cenit, cuando los montones de arena no reflejaban sombra por ninguno de sus lados. Evento especial que se produce 2 veces al año. Días Cohuatl y Quillahuel en el Capohual cuenta del tiempo. 5 de mayo y 18 de julio en el calendario juliano. Y 15 de mayo y 28 de julio en el gregoriano respectivamente. Fecha que debería coincidir con la fundación de Tenochtitlan. ¿Sí? Por lo tanto, con toda seguridad los chichimecas a cuyo frente iba como Teyacanque guía a Acatl. Salieron de Aztlán en sus Acali canoas el día Chiconagua Quillahuel correspondiente al 18 de julio de 1064 hacia el sur, donde se localiza Culhuacán. Aquí está Culhuacán, aquí a un ladito. Lugar que no dista mucho de Aztlán, situado a tan solo 20 kilómetros. En este lugar ya los estaban esperando otros, esperando 7 grupos originarios de otros tantos pueblos, los llamados Huejochincas, Chalcas, Xochimilcas, Acolhuacas, Marinalcas, Tepanecas y Matlacincas. Son los 7 grupos. Es por esto que al reiniciar su primera jornada y al partir de Culhuacán salen los 7 grupos antes mencionados y el de los chichimecas. Ahí son 8 grupos, y el de los chichimecas. 8 en total, llevando al frente, además de Aacal Carrizo de agua, a 4 tlamamas cargadores. Tezcacóhuatl, serpiente de espejo. Cuaucóhuatl, serpiente de águila. Apanecatl, conocido también como Aquetzani, el que hace subir el agua y prepara el chocolate. Y Chimalma, la de la mano en el escudo. El primero lleva a hombros los restos de Huitzilopochtli. El segundo y el cuarto no sabe lo que cargan. Pero el tercero, Aquetzani, se dice que llévame en su quimili los ingredientes necesarios para preparar en el camino Inestli y Yolot, la sangre, el corazón, el chocolate para los peregrinos. Eso es lo que va a hacer Aquetzani. Después de caminar un buen trecho, llegaron a un lugar donde se levanta un árbol muy frondoso. Aquí está Culhuacán. Caminaron hacia el sureste, hacia el noreste, y llegaron a un sitio donde se levanta un árbol muy frondoso de tronco muy grueso, donde acamparon y permanecieron 5 días. Ahí los pueden ustedes ver en el árbol. Ve, aquí está en el árbol. 5 días permanecieron. Levantando previamente un mostli, altar en el que depositan simbólicamente a Huitzilopochtli. Ahí depositan simbólicamente. Solo eran sus restos, no era Huitzilopochtli. En el último día, cuando la sombra del árbol se encontraban comiendo muy contentos, de repente el árbol se partió la mitad y les cayó encima. Esto provocó un gran desconcierto, sobre todo cuando Aacatl les comunicó que para evitar los posibles accidentes y por instrucciones de Huitzilopochtli, los chichimecas habían decidido continuar solo su viaje. Esto les fue comunicado por la noche y los anahuacatl lo aceptaron enseguida e inmediatamente partieron de regreso a su pueblo. Los demás le suplicaron llorando
a Huitzilopochtli les permitiera continuar con ellos, cosa que no aceptó y tuvieron que... El otro día continuaron su camino, y aquí es donde está hablando, continuaron su camino siguiendo hacia el noreste otra vez. Aquí es donde salieron, ¿no? ¿En este? Aquí es el árbol. El árbol de lo que ahorita estás hablando. Sí. Ahí está el árbol que está ahí en la tira. Entonces está relacionado con este mapa. Al otro día continuaron su camino y en el trayecto a la altura de un lugar llamado Tepeapulco. ¿Aquí está Tepeapulco? Eso lo conserva en la tradición, diciendo que era el lugar donde se conservaba más la sabiduría, y los de Tepeapulco fueron los informadores de Sahagún. ¿Sí? Y es por eso que ese lugar era muy importante. Continuó su camino y en el trayecto a otro lugar llamado Tepeapulco, Huitzilopochtli les entregó el arco y la flecha. Aquí lo pueden ustedes ver. Les entregó el arco y la flecha. Además del tlachalone, una especie de cinta que al colocarse en la frente les tapaba un ojo, y eso les permitía atinar con seguridad a la presa que intentaran cazar. ¿Sí? Es el tlachalone. Con el arco y la flecha. Diciéndoles por otra parte que esos objetos eran el símbolo de que a partir de esa fecha deberían de adoptar el nombre de Mexitli. Primero eran chichimecas, a partir de ahí ya fueron Mexitli. Por esos días murieron 3 personajes muy importantes para los antes chichimeca y ahora Mexitli. Nahuatlaca, Michin. Nahuatlaca, Michin y Malinalxóchitl. Nahuatlaca, Michin, estoy diciendo al revés. Nahuatlaca, Michin y Malinalxóchitl. Muchos dicen que a Malinalxóchitl lo dejaron por allá, por ¿cómo se llama? El lago de Pátzcuaro, ¿no? Esos son, bueno, probablemente sí, pero son muy anterior. Como por esos tiempos a los muertos no se les daba sepultura, de inmediato los prepararon para su cremación a Malinalxóchitl, ¿sí? Y a Nahuatlaca los incineraron sobre mesotes, pencas de maguey seco, para que quedaran solo sus cenizas, y a Michin sobre ramas de huizache verde con el fin de conservar sus huesos o esqueleto. Todo el mundo dice que ahí estaban haciendo sacrificios, pero ¿qué no se ve exactamente lo que está ahí? ¿Qué no vemos? El montón de mesotes a cada uno debajo de cada uno de ellos, y el huizache debajo del medio. Lo estaban sacrificando sobre ramas y sobre magueyes. No, los iban a incinerar, los estaban preparando para incinerarlos. Eso es lo que hicieron los Mexitin, ya incinerarlos, porque se murieron. No los sacrificaron ni andaban escondiéndose, como dicen muchos autores ahí, que andaban escondiendo y los agarraron y los sacrificaron. No, se murieron de forma natural. Ahí no vemos para nada acciones de guerra. Se murieron de forma natural y los cremaron. Y había muchas formas de cremación. No todos se cremaban de la misma forma. El que querían su pura ceniza lo quemaban con leña seca totalmente para que se deshiciera. Y el que querían conservar parte de sus huesos lo cremaban con el cráneo. El cráneo o todos sus huesos, según lo que quisieran conservar. ¿Sí? Entonces es una forma de cremar. Bueno, continuaron su camino. Después de pasar por el sitio llamado Huextecalichocayan, este es el Huextecalichocayan. Este está más o menos a 60 kilómetros de Tulancingo. Aquí no llega a Tulancingo, por eso el camino lo corto, pero está más o menos por aquí. Huextlan se llama, ahora un pueblo se llama Huextlan. De ahí dieron la vuelta y ya caminaron hacia el poniente. Con ese camino, después de pasar por el sitio llamado Huextecalichocayan, donde el Huextecat, y tras haber caminado durante un año, llegaron a Huehuetlicama, lugar donde la serpiente abre su boca. Aquí. ¿Sí? Conocido también como Cuautepec.
Cuautepec, Cohuatepec, Cohuatepec. en el monte de la serpiente. Y en realidad ese era su nombre real. Sitio conocido ahora como Chicuco. Situado a escasos 12 kilómetros de Tolan. Aquí está el Coatepec y aquí está Tolan. A 12 kilómetros de Chicuco está Tolan. Aquí arribaron en el Ome Cali Xihuil, año 2 casa, donde permanecieron 28 años, allá en el Coatepec. Estudiando los restos de la cultura teotihuacana, la desarrollaron en el Tajín por los cuestecas y la tolteca. Un año antes de partir hacia Tolan, en el Ome Acachigo, el año 2 Carrizo, 1091 después de Cristo, encienden por primera vez el fuego nuevo, señal de que sabían muy bien que ya habían transcurrido un periodo más de 52 años del quinto sol iniciado 260 años atrás. Eso lee otra vez. Léelo otra vez. De cuando llegan al... Que si puedes leer de cuando llegan al Ome Cali. No, ahí llegan eso. Pero antes de salir, permanecen ahí 28 años. Que son estas, ¿no? Esos 28 Son años. los que no 28 Xihuit. años. Y en un año antes de salir, en el Ome Acat, prenden el fuego nuevo. Ellos sabían perfectamente el tiempo transcurrido desde el inicio del primer sol. Y lo iniciaron precisamente la diferencia de 260, 27 años antes de los 260 años, para que se fueran coordinando las medidas. Al año siguiente parten y llegan a Tolan, en el Nahuicali, Xihuil, año 4 casa, donde permanecen 19 años. Llegan a Tolan, aquí, en el Ome, en el Nahuicali, Xihuil. Y aquí está Tolan, apenas a 12 kilómetros de Coatepec. Llegan en el año 4 casa, donde permanecen 19 años estudiando la arquitectura de los edificios que quedaron en pie y los restos de los destruidos, de los monumentos y esculturas de los que se llevaron copia para utilizarlas en sus construcciones a futuro, además del Caupo Wali, sistema calendárico o cuenta del tiempo, y saliendo de allí en el año Chiconagüe Acachihuil, año 9 Carrizo, en el 1111 después de Cristo. Es cuando salen de Tula. ¿Sí? Permanecen en Tula 19 años, ¿no? 19 años. 15, 19. Pero ya estudiaron ahí Chimalpain y Tesosomo. Dicen que anduvieron copiando, todo que eran unos copiadores. Se robaron la cultura. No, simplemente la fueron a estudiar porque la iban a continuar. ¿Sí? No se robaron nada. Llegan a Titalaquia. ¿Sí? A Titalaquia está enseguida, y ya viajando hacia el oriente, a Titalaquia. Aquí está Titalaquia. Llegan a Titalaquia, lugar donde se resume el agua, situado a escasos 15 kilómetros de Tula. En el Matlactli Tecpachihui, año 10 pedernal, quedándose en ese lugar 10 años estudiando las diferentes características del subsuelo, y salen de allí en el Chicuase Acachihui. Salen de Titalaquia en Chicuase Acachihui. El 6 Carrizo, salen de Titalaquia. En el Chicombe Tochtli Xihuil, año 7 Conejo, llegan a Tlemaco, en la mano de fuego, incensario, a 5 kilómetros aproximadamente de Atitalaquia, muy cerquitita. Lugar de Tlemacasque, Tetlatemacasque, lugar de Tetlatemacasque, ofrendadores de fuego y copal a todos los rumbos de la tierra y a los 4 elementos, Itlali la tierra,
Hécale el viento, Tlaloc el agua, licor de la tierra y Huitzilopochtli el sol, dueño de la energía calorífica que da vida a todo lo que existe sobre la tierra, y para agradecer al cosmos los beneficios que nos brinda la naturaleza en general. Ahí permanecen 5 años estudiando el culto a los elementos y salen hacia Totonilco. ¿Sí? De Tremaco se van a Totonilco. Aquí salen en el 11 Conejo. ¿Sí? ¿Qué lugar? Totonilco. Situado a más o menos 5 kilómetros de Tlemaco, llegan en el Matlactehuan Ome Acat, año 12 Carrizos, donde permanecen también 5 años, estudiando, como en Atitlalaca, las características del subsuelo y los cambios climáticos, saliendo de ahí en el Yei Acat. ¿Sí? Tres Carrizos. Llegan a Pasco, en el Cueco, a Pasco, llegan a Pasco, Nahui Tecpat. en el plato, el Cuenco, el plato también a más o menos kilómetros de Tonilco, en Nahui Tecpat, Chihuil, año 4 Pedernal, donde permanecen 12 años analizando la capacidad de la Pazli para guardar en el recipiente el agua y su posible conexión con el lago que rodeaba Panticla en lugar de Banderas, a través de las corrientes de agua subterránea. El último año de su estancia en Pasco coincide con el Omeacal Chihuil, año 2 Carrizo. Ahí está otra vez, el año 2 Carrizo. Con el Omeacal, ahí estoy mal, ¿no? Debe ser el Ome, sí, es el Omeacal. Omeacat, sí. Y aquí hay un fuego. 1143 de la cuenta actual, lo que quiere decir que habían transcurrido 53 años desde su salida de Cuauhtémoc y encienden el fuego nuevo en lo alto de un cerro llamado Itzuco, continuando enseguida su camino hacia el sur, rumbo a Tequisquiac, en el lugar de Tequesquite. Después de pasar por Tequisquiac, aquí no aparece Tequisquiac, prenden el fuego nuevo y salen. Pero hay muchas versiones sobre esos lugares que pasan. Después de pasar por Tequisquiac, donde se dice que hicieron por primera vez la chinampa, a la que llamaron Chinamil, y en el Yetecpa Chihuil, año 3 Pedernal, 1144 después de Cristo, llegaron a un lugar 15 kilómetros más o menos distante de Apasco, situado a la orilla de un lago llamado Atenco, ahora Citlaltepec, cuyo señor de nombre Tlahuizcalpotonqui los quería mucho, pues casó a una hija suya llamada Tlaquilxochitl con un mexiti, sobre una madre de Huitzilehuitl, quien fuera después guía de los mexites en su estancia en Chapultepec. Poco después de su arribo a Atenco, murió Tlahuizcalpotonqui, por lo que inmediatamente levantaron un zompantli, colocando en él su cráneo para rendirle honores, y a partir de esa fecha llamaron a ese lugar Zompanco. Ese es el Zompanco. Ese es el Zompantli, el marco de madera donde depositan el cráneo de Tlahuizcalpotonqui, pero para rendirle honores, ¿no? Y a partir de esa fecha llamaron al lugar Zompanco, donde permanecieron 4 años aprendiendo a vivir de los productos del lago. Partiendo de ahí en el Chicuasia, Cachihuil, otra versión dice que los cazaba con arco y flechas, y por eso lo mataron. De ser así, no hubieran puesto su cráneo en el Zompantli, pues no acostumbraban a honrar a los enemigos. Es importante aclararlo. La mayoría piensa que mataban a los enemigos y los ponen. No. En el Templo Mayor se puede observar el muro del Zompantli, y en donde hay cabezas, no cráneos, cabezas de piedra, en recuerdo de esas personas que destacaron de alguna manera y por eso eran dignos de rendirles el honor de colocarse en un lugar especial para recordarlos. Entonces no los cazaba. Sí los recibió como dice Tesosomo, porque les ponía, les arrimaba la cazuela, la comida, y les daba a sus hijas, ¿no? Y eso es muy probable. Y por eso cuando se murió,
pusieron Zumpango. Y a ese lugar le pusieron Zumpango. ¿Sí? A Xaltocan, lugar de arañas, que es el siguiente lugar. 5 kilómetros al sur de Zumpango llegaron el Chicome Tecpachihuil, quedándose ahí 4 años preparando las chinampas, donde sembraron tlaoli, maíz curado y seco, huaucli, alegría, frijol, calabaza, chile verde y jitomate. Que de acuerdo a la tradición oral, en su último año de estancia en Xaltocan, salieron repentinamente y no cosecharon sus milpames, sus sembradíos, que se ubicaban en lo que ahora conocemos como Tonanitla. Y ese Tonanitla está un poquito más alto, precisamente por eso, porque dejaron las chinampas. En el Mactlactliacat, ¿no? ¿Sí? En el Chicome Tecpachihuil llegaron ahí, Pero cuando se fueron, eso que dices, se fueron hasta el siguiente, 4 años después. Y de ahí llegan a Calhuacan, lugar donde poseen canoas, a más o menos 10 kilómetros de Xaltocan, en el Mataclugan Tecpal, año 11 pedernal, lugar en el que permanece 4 años se cumplía con el cultivo de las chinampas. Saliendo de ahí en el Seacachihuil hacia 5 lugares muy cercanos entre sí y situados todos en las faldas de Ejecatepec, donde se conserva parte de la cultura, desarrollada por los ahora conocidos como teotihuacanos durante el cuarto sol de Anáhuac. Toda esa zona era zona de influencia teotihuacana, está frente a Teotihuacán. Toda la zona de Ecatepec que viene hacia acá, y es esta zona. Esta parte. Y aquí está Calhuacan y recorren toda esa parte, y acá está Teotihuacán, que es toda esta parte de aquí. Acá está Teotihuacán. Entonces toda la influencia se conservaba aquí en estos lugares. Y había que estudiar la cultura de Teotihuacán, que ya no estaba Vigente. vigente, pero que sí se conservaba. El año antes que personal. Lo bueno es que permanecen 4 años con el cultivo de las chinampas. Saliendo de ahí en el Seacachihuil hacia 5 lugares muy cercanos, todos entre sí, todos en la falta de Ejecatepec, donde se conserva parte de la cultura desarrollada por los ahora conocidos como teotihuacanos durante el cuarto sol. Al primero que llegan es a Ejecatepec, en el Cerro del Viento, en el nombre Tecpachihuil. Ahí se quedan 4 años estudiando los efectos que causan los vientos que llegan de los 4 vientos de la tierra y que al chocar contra el cerro provocan serias tempestades que dañan a todos los cultivos en general y enseguida siguen su camino. Es un lugar muy importante y ese lo conocemos ahora como Sierra de Guadalupe. Eso es lo que causa unos efectos tremendos cuando vienen de los vientos del sur y chocan con el lado sur del lado norte más bien de la sierra. Esta es la zona que se provocan más, y actualmente están soplando más vientos del sur que del norte. ¿Sí? En el Chicuase Tecpachihuil llegan a Tulpetla, en lugar de esteras, donde permanecen 8 años aprendiendo el tejido de petates o esteras y de todo tipo de utensilios fabricados con tule, cuya materia prima, el tole en tule, se daba en las orillas del lago, y luego continúan su viaje. Llegan a Coahuatitlán. ¿Sí? Llegan a Coahuatitlán. Ahí casi no lo ven, pero llegan a Coahuatitlán, lugar de serpientes, en el Tecpachihuil, quedándose ahí 20 años. A los 5 años de su estancia en ese lugar, les envían de Chalco varias plantas de maguey, que trasplantan iniciando su cultivo. Esto lo dice bien claro la tira. Las huellas que salen de Chalco llevan maguey hacia Coatlicue, no lo fueron a traer, se los enviaron de allá. Y todo eso también quiere decir que había un contacto directo con ellos en todo su viaje. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Del que extraen, trasplantan en su cultivo. Maguey del que extraen diversos productos, como la ayonecucle, agua miel, el nenecucle, miel de maguey muy sabrosa y nutritiva, el chiclicuili, gusano rojo, el istacocuili, gusano blanco, el mequillo,
conocido como quiote, tallo muy largo que crece en el centro del maguey, y las mesochitim, flores de maguey, que se dan en la punta del quiote, comestibles, sabrosas y nutritivas. El ichli, fibra con la que se fabrican lazos, mecates, reatas de diversos tamaños y grosores, también telas finas y burdas o toscas como el ayate, y vestidos varios, finos o corrientes, y del Mequetzalistli, conocido ahora como enequén, además de la producción del meotli, conocido ahora como pulque, el cual empiezan a extraer y probar en el último año de su salida. Pero solamente cuando salen es cuando hacen el pulque, antes no. Lo que hacen es sacar los productos que son beneficiarios, Sí. no otra cosa. Y llegan a Huizachicla, lugar entre Huizachi, que está enseguida. En el Chicoyec Tepachigo, el año 8 Pedrano, le permanecen 4 años, terminando con el estudio sobre cómo utilizar el maguey de manera integral, incluyendo el consumo del meocli de manera moderada y en casos muy especiales. En el Matlacuean Ome Tecpan, año 12 Pedernal, llegan a Tecpayocan. Este es el Tecpayocan. Lugar de Pedernal muy fino. Este sitio, donde se quedaron por 4 años, probablemente no tenía nombre. Ahora lo conocemos como solo Chicohuitl. Pero el 4º año de su estancia en ese lugar coincidió con el Omeacalchihuitl, año de amarre y de encendido de fuego nuevo, pues ya habían transcurrido 52 años de soledad de Pasco y 131 de inicio de su peregrinación, realizando de inmediato la ceremonia solemne del encendido de fuego nuevo en el 1195 de la cuenta actual. Al terminar dicha ceremonia, fueron agredidos por gente desconocida, muriendo en el combate 3 Teyacanque, guías, Tetepaxin, Huitziltzin y Tecpaxin, y se dice que en honor de Tecpaxin le pusieron a ese lugar el nombre de Tecpayocan. Ahí sí hay signos de guerra. Son atacados y mueren 3 personas. Y ahí están los nombres de las personas. ¿Estos? Esos son, ¿sí? Esos son Tetepaxin, Huitziltzin y Tecpaxin. Ey, Son, apenas estaba viendo yo un reportaje que Huitziltzin es Huitzilihuitl, no, ¿no? no, ese es otro. Tepaxin, Huitziltzin. Ah, No, no. uno es Huitzilihuitl. Ah. Este es nada más colibrí, Ahora, honorable no, colibrí. entonces no, sigamos. No, un año después, el recién fuego nuevo en el Tecpachihuitl arribaron a Panticlan, lugar de banderas, donde estuvieron 4 años, estudiando la importancia del Pantli, bandera. Y si ustedes ven, habían recorrido casi puras zonas áridas y se meten al lago. Panticlan, que está en dirección al oriente de Tenochtitlan. ¿Sí? Se meten hacia Panticlan, Pantli, bandera en las ceremonias cósmicas. En este lugar fueron atacados por una enfermedad, especie de sarna que les llenaba la piel de ronchas y resequedad. Ustedes lo pueden ver como que está un fulano todo enfermo, porque tal vez el cambio de clima y de humedad, estaba en lugares secos. Al 4º año, ¿no? Al agua, están 4 años ahí. Este lugar fueron atacados por enfermedad, estuvieron 4 años. En el Chicome Tecpachihuitl hay unos 7 serpientes, 1200, llegaron a Marinalco, en el lugar de hierba torcida. Hierba de agua torcida, que le falta hierba de agua torcida, sitio ubicado en territorio tepaneca, donde según la tira, Tezosomo, y ahí ponen a Tezosomo, según la tira, Tezosomo era el señor de Azcapotzalco, a quien pidieron permiso para permanecer ahí 8 años. Esto me pareció un error, ya que según varias fuentes, entre ellas los anales de Cuautitlán, se fijan 2 fechas con el nacimiento de Tezosomo, los años 1284 y 1294 de la cuenta actual. Esto quiere decir que Tezosomo no había nacido todavía, ya que el paso de los mochitres por Amalinalco fue 80 años antes. De Amalinalco regresan a Panticlan, donde permanecen 4 años más, del Ome Tecpan al Macuile Acalchihuitl.
En el Chicoastepec, Palchihuil, años 6 Pedernal, llegaron a Colman, o sea que de Panticlan, suben al norte otra vez, está al centro del lago y suben hasta Colman, hacia arriba, frente a Chiconaucla, por ahí llegan. Llegaron a Colman, lugar de gente de hombros fuertes, de los acolnahuacas, de los nahuatlatoque, los que hablan en náhuatl puro, llegados del norte, de Jalisco, ahora Jalisco, permaneciendo 4 años con ellos, estudiando su cultura relacionada con la de Teotihuacán y la de los huastecas, ahora huastecos. Los Acolhua y Acolman generalmente lo traducen como lugar donde tuerce el agua, ¿no? Lo de Acolman es lugar de gente de hombros muy fuertes. Esos son los Acolhuas que se alían con Xolotl y fundan la ciudad de Texcoco. Por eso Texcoco se conoce como Texcoco de los Acolhuas, ¿sí? Así es como ellos se dan a notar y eran gente muy preparada. Estos Acolhuas eran de los que habían establecido contacto con los huastecas, ahora los huastecos, los que hacen florecer la cultura del taquín y intercalan sus conocimientos y logran hacer una cultura mucho más maravillosa que la que se ve logrado. Ni en Tula se logró. En Teotihuacán, muchas partes de Teotihuacán, en el sureste, la zona maya, todo eso fue la zona del Cuarto Sol. Muy bien. De allí salen a Popotla, lugar donde abunda el popote, a donde llegan en Tlaxcala, año 10 Pedernal, quedándose ahí 4 años. Y llegan a Techcatitlan, lugar junto al Techcal, en el sector Palchihuil. El Techcal es un elemento pétreo de forma prismática. Aquí lo pueden ustedes ver, este es el Techcal. Con dimensiones aproximadas de 45 centímetros de base por 60 de altura, y que servía de marcador solar, colocado frente al Momostli, adoratorio de Huitzilopochtli, situado sobre el Cohuatepel, monte de serpientes, conocido ahora como ruinas del Templo Mayor, y que marcaba los solsticios de invierno, elemento pétreo que los castellanos invasores calificaron de piedra de sacrificios humanos, inventados para justificar los genocidios que ellos realizaron, sacrificios humanos de los que no existe prueba alguna, pues Hernán Cortés dice que él nunca los vio, pero que fueron vistos por Pedro de Alvarado en su cu de Tlacopan, versión totalmente inventada y falsa, pues de ese lugar, ahora Tacuba, situado a más o menos 6 kilómetros de Tlatelolco, es imposible distinguir a una persona. Sencillamente es una falsedad. Pero ahora todo el mundo se dedica a repetir los famosos sacrificios humanos. Y dicen que sacrificaban a niños, y claro, que dicen que sacrificaban y un montón, y toda la historia oficial nos habla de esos sacrificios. Todos. A la altura de donde se cruzan el Paseo de la Reforma y la calle de Las Palmas, hacia el lado sur de ese cruce, está un cerro rodeado por una barranca que le da más o menos esa forma de Techcal. Sí. El Techcatitlan, junto al Techcal. Hay una foto de un Techcal que tiene tiene sangre y tiene un chalchihuitl. Pero ese sería pero ¿de qué tamaño lo tiene? Así igual, una foto. Pero yo me estoy refiriendo al Techcal, donde llegaron los Mesh. El Techcal estaba a la altura de Reforma y Palmas, en el lado sur. Está un cerro que tiene más o menos esa forma. Sí. Por eso le llamaban el Techcatitlan, junto al Techcal, ¿sí? De ahí se van a ¿qué? Acá lo que se va su nombre, Momostli. ¿qué se va su nombre ahorita de esta cosa? Un lanzadardos, una especie de madera, tlacuehuaya, ¿no? Esta pieza de madera que utilizaban para lanzar dardos, y con ese cazaban fácilmente pescados, ¿no?
inclusive animales corriendo, un conejo, todo eso. ¿Cerbatana? Todo eso fue. Ahí hacían ese Atlatl, se llamaba Atlatl, el Atlali. Atat. Atlacubaya, Atlatl. Atat. Atlat. Atat. Atlatl. Atat. No, Ata. Atlatl. No. Atat. ¿Atlat? Atat. No, es Atlatl. No. Es Atat. Atlacubaya. El nombre es Atlacubaya, es Atlatl. Atlatl. No. Con tele. ¿Quieres verlo? Bueno, luego mientras lo buscan seguimos. Entonces ahí permanecieron 4 años precisamente estudiando la forma cómo manejar ese aparatito. ¿Sí? Atlat. Atlas. Atlat. Con TL, ¿no? Sí. Atlas. Me estaba confundiendo, sí. Sí, es Atlas. De ahí se van a Chapultepec. Ahí en Chapultepec permanecen 20 años. ¿Sí? ¿Qué estaban haciendo ahí? Porque ya estaban prácticamente al final de sus 200 años de corrido. ¿Qué tan bien se calcularon los tiempos en que pasaron por esos lugares? Que allí en Chapultepec, pues no había mucho que estudiar. ¿Sí? Tal vez en el Acocolco, donde todo es el agua. Pero para mí que lo que estaban haciendo era tiempo para esperar los 260 años que se cumplieran. Y ahí, en el año 20, que corresponde al 1247, coincide también con el año Omeaca. Y hay que encender una vez más el fuego nuevo. Y encienden el fuego nuevo. Pero ahí también son atacados. Y ahí sí dicen quién los atacaron. Todos los de Azcapotzalco, los de Jaltocán, de Chalco, Texcoco, ¿no? Chalco. Entonces los fueron Chalco, los corrieron de Chapultepec. Porque dicen que andaban haciendo desmaldades a todos. Y no es cierto. También todo es una mentira muy grande. Era Copili, un descendiente de Mariana Xochitl que se quería vengar, dicen que porque dejó a su mamá por allá en Pátzcuaro y entonces pero es está media rara esa historia, porque si a Mariana Xochitl la dejaron por allá fue hace 200 años antes de que estuvieran ahí en Chapultepec, y Copil pues no tenía 200 años de edad. Entonces es un invento. Inventaron eso de que les hacían daño y les hacían maldad, y por eso lo sacaron de ahí. Pero dicen que también los de Culhuacán fueron. Es un poquito difícil, aunque no es imposible, que también los de Culhuacán hayan ido a ayudar a sacar a los mexitin de Chapultepec. ¿Sí? Muy probable. Los corrieron. De ahí salieron huyendo muchos a esconderse en el Acocolco. Ese colco está a la altura también de Tacubaya. Es el río de la Piedad, que al llegar a Tacubaya da muchas vueltas y pasa de aquel lado. Nos pasean el río Becerro, pues llega, da muchas vueltas, pasa de aquel lado a Tacubaya. Porque los mayores, las gentes los engañaron, les dijeron que había que hacer cosas que fueron a ver, y en lo que ellos iban, llegaron y sacaron a los pobres viejos y viejas y niños de ahí, ¿sí? Los corrieron. Prácticamente ni los mataron, simplemente los corrieron de ahí. Pero dicen que estaba Huitzilihuil ahí con ellos, y Mariana, ¿cómo se llama esta mujer? Es una Xochitl. Escudo, ¿cómo se dice escudo? Chimalazochitl se llama la mujer. Entonces ellos se los llevaron, los capturaron, los llevaron a Culhuacán. Ahí en Culhuacán fueron recibidos por Cochcochtli, no, por Cochcochtli. Este Cochcochtli era uno de los señores de Culhuacán, no era único. Había dos, ya sabemos que siempre había el Tatohuani y el Cihuacochi. Entonces eran dos, pero Cochcochtli, que quiere decir faisán,
y ahí está su nombre, un paisano, los recibe y dicen que los apresa, los manda presos y no es cierto. Los manda a un lugar que se llama Contita, lugar de ollas, donde hay muchas ollas. Ahí permanecen 4 años, pero no están presos. Si ustedes ven, están disfrutando de una buena vida, ¿sí? Estos que están aquí, inclusive, están teniendo relaciones sexuales. Y ese con 2 lugares, Huitzilihuitl. ¿Sí? ¿Se están casando entre sí? ¿Eh? ¿Se están casando con la gente de ahí? Usted tiene relaciones. O sea, pues Bueno. entonces los deja hacer lo que quieran. Casándose son decir. Los tiene allí Ahora sí, en le digo que Huitzilihuitl Huitzilihuitl. era, vi un reportaje en la tele que Huitzilihuitl era el maestro de Nezahualcóyotl o Nezahualcóyotl. Ah, bueno, sí, ya me acordé, en la tierra de en la cosa de Chimalpopoca. Habla. Bueno, pero ten en cuenta eso, que pues no hay un solo don Alfredo, hay varios, ¿o sí? ¿Tú eres el único? Alfredo. Tú. Que te llames Alfredo. Sí. Hay más Alfredo. Sí, es posible que, sí, ya me acordé que uno de los maestros de Nezahualcóyotl se Era llamaba así, Huitzilihuitl. Huitzilihuitl, y era hermano de Ixcoatl. Era de los Mexictim. Sí, porque era sobrino de Nezahualcóyotl, era sobrino de Ixcoatl y de Huitzilihuitl. Era su tío, aparte de su maestro era su tío. Pero ese era otro Huitzilihuitl. Este Huitzilihuitl que estamos hablando vive en 1247 y aquella vive en 1400 y pico, ¿no? Entonces son 2 gentes muy diferentes, muy distintas. Ajá. Sí, debemos de ubicar las personas. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, no, yo no creo que haya el único. Hay Alfredo López Austin, y no es el mismo que Alfredo López Romero, No. y son, por eso casi son iguales, ¿no? Cada quien estudia la cultura náhuatl a su manera, porque Alfredo López Austin también tiene su fama de estudiar la cultura del náhuatl, ¿no? Pero es el mismo. No, yo no soy Y es aquel. probable que sí ese, bueno, no es probable, seguro. Sí era su tío y era su maestro que se encargó de protegerlo desde chiquito hasta que creció. Se llamaba así, Huitzilihuitl. Pero no era este, Ah, órale. sí, era otro. Entonces Huitzilihuitl aquí está con una culhuacana, una mujer culhuacana de relaciones. Y es muy probable que de ahí haya nacido Acamapixtli, el primer tlatoani no, ni fue el primero, el segundo tlatoani de Tenochtitlan, Acamapixtli. Fue el segundo tlatoani, no fue el primero. ¿Sí? ¿Estás de Una acuerdo? mujer, El ¿no? primero fue Tenoch. No, ¿Quién fue el primero? El primero se llamaba Ilancueit. una mujer. Sí, necesitas estudiar la historia para poder ubicar las cosas bien. ¿Cómo se llamaba? Seguimos diciendo, captando lo que nos dicen los clérigos y los historiadores españoles. Estamos mal. ¿Pero cómo se llamaba? Ilancueit, Ilan, Ilancueit, ¿qué es? una señora de Culhuacan. Cuando Y era su tía, van a ¿verdad? pedir los meche a Culhuacan que les diera uno del pueblo, que se case con él. Ilancueit era mucho mayor que Acamapixtli. ¿Sí? Tu tía. Y ella fue la tlatoani. Acamapixtli fue su Cihuacoatl. Y tú lo puedes ver en el Códice Mendocino. Ahí está la fotografía de Acamapixtli, primero como Cihuacoatl y hasta después a la muerte de Ilancueit ya es el tlatoani. Tlatoani. Primero no. Ella lo preparó. Y no ponen a Ilancueit ahí porque los españoles decían que la mujer no tenía ninguna validez para nada. La mujer fue siempre lo último, ¿no? En cambio aquí no. Y la prueba de eso es que la primera tlatoani fue Ilancueit, la esposa de Acamapixtli. Entonces, de ahí estando ahí en su estancia 4 años en una vida regalada, tienen problemas los acuerdos con los Xochimilcas, con la gente de Xochimilco, y tienen el probable ataque, por lo que buscan la ayuda de los Meshi, le dicen, bueno, ve por tu gente, le dicen, güey, ve por tu gente, ve a combatir a los Xochimilcas que nos están
fregando. Y dice, bueno, sí, cómo no, pues nomás danos con qué. Aquí le están diciendo, danos armas, ¿no? Para poder pelear. No, dije así, no les doy nada. Es más, quiero que me traigan 8,000 cautivos. Aquí está el Xiquipili. Quiero 8,000 cautivos para saber que ustedes ganaron la guerra. Si no, no los dejo ir. En realidad no estaban cautivos, estaban libres, pero les puso como condición que para que hicieran lo que quisieran. A lo mejor él sabía, porque todos los pueblos de aquí conocían el viaje para allá. Es mentira eso de que cuando llegaron decían, pues ¿quiénes son esos cuates? ¿De dónde salieron? Claro, la gente del pueblo no sabía quiénes eran, porque habían pasado casi 260 años desde su salida. Habían ya por lo menos un cambio de 12 a 15 generaciones. Todos los curhuacanos, los ochimilcas, todos estos que vieron salir a los mexicas, pues ya se habían muerto 200 años atrás, ¿no? Todos los que vivían eran nuevas gentes, no los conocían, ni siquiera sabían, pero los importantes, como en el caso de Coxcochtli, sí sabían quiénes eran los mexicas, y por eso los trató bien, ¿sí? Y él les puso como condición que fueran a combatir a los ochimilcas, que trajeran 8,000 coactivos. Estos se ponen de acuerdo, dicen, bueno, ¿qué hacemos, no? Oye, pues cautivar a 8,000 gentes, pues está canijo, nosotros no somos tantos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que traer algo que pruebe que son 8,000 los que cautivamos. ¿Y cómo? Unos decían, bueno, pues quitándoles la nariz, ¿no? Y otros no, pues las orejas, hasta que se pusieron de acuerdo y dijeron, pues sí, entonces les quitamos las orejas a cada hombre que cautivemos y vamos a cortar. Y eso llevamos de Puebla, que capturamos 8,000 gente. Entonces llevaron una bolsa con 18,000 orejas, con 16,000 orejas. ¿Sí? Y eso fue lo que ya nos dejó irse a cada quien por su lado. Y aquí no termina la peregrinación. De ahí Coxcochtli los manda a Tizapa, un lugar que está aquí por San Ángel, que conocemos como Cerro del Judío. Era un cerro totalmente estéril y que pensaron, porque además él no se mandaba solo, tenía un Tlatocan, ¿no? Y el Tlatocan acordó que los mandaran para allá, porque no los querían. En cambio, Coxcochtli siempre buscaba la forma de defenderlos. Y se fueron allá a Tizapan, y en Tizapan encendieron su último fuego, ¿no? Habían encendido el de Chapultepec, pero todavía no. Todavía faltaban casi 87 años para que se fundara Tenochtitlan. No se habían cumplido los 260 años que se fijaron de peregrinación. Entonces había que esperar más tiempo. Por eso se fueron a Tizapan. En Tizapan, encendiendo su fuego nuevo, invitaron a los señores de Culhuacán a que fueran a ese encendido. Y dice la leyenda, no sé dónde lo leyeron, cómo lo vieron, si las escrituras eran así, pues cómo leyeron eso de que les dijo Huitzilopochtli que mandaran a pedir a una hija del señor de Culhuacán y la desollaran, luego se les hicieran con su pellejo, ¿no? Y cuando llegó el señor no fue Coxcochtli, sino otro, como Meapan, que se llama, el que fue a ese encendido. Hicieron un gran festival y salieron huyendo de ahí porque hicieron una serie de danzas con un montón de huevos que llegaron a producir un sonido tan fuerte, tan grande, que causaba lo que llamamos, ¿cómo se llama? Romper el sonido, la velocidad del sonido. Llegó un momento que hubo un estallido tremendo y vieron cayendo rayos y salieron corriendo de ahí, pero otros dicen que no, que reconocieron a la hija del señor que habían desollado y lo andaba trayendo. ¿Cómo lo reconoció? ¿Cómo vio el pellejo? Es el pellejo de mi hija. Carajo, no, hombre, es una exageración, ¿no? No, acostumbraban a usar en determinadas actividades una forma de pellejo previamente construido y que era símbolo de Xipetotec, el cambio de piel que todos tenemos a cada momento.
Todos estamos cambiando de piel siempre, de una forma continua. Eso hace que, claro, no lo vemos, nuestro cuerpo que está como irradiando luz y humeando también, va dejando un rayito de luz donde caminamos y se va mezclando con los demás. Eso se llama Tlahuilmecate, ¿no? Mecate de luz. Sí. Bueno, pues que siempre estamos cambiando, al estar humeando nosotros y irradiando luz, también al mismo tiempo lo estamos desechando. Y ese es precisamente el cambio de piel, es el símbolo de Xipetot, el cambio de piel, nuestro protector, el cambio de piel. Entonces eso fue lo que hicieron. Salieron de ahí de Conticlan y ya se fueron a Tizapán, como decía. Ahí en Tizapán salieron también huyendo porque se espantaron y mandaron a atacarlos. Y ahí se fueron hasta donde nace la hija, ¿cómo se llama? El lugar donde hacen un temazcal y la hija de uno de los señores se va embarazada. ¿Cómo se llama el lugar? Acá en Iztacalco está bueno, se me gusta la acuerdo. Ahí permanecen unos días y luego se van a Mexicalcingo, Mexicalcingo. Y estando ahí, les manda a avisar Coscosta que se vayan porque ya habían ordenado acabar con ellos, ¿sí? Que salgan huyendo porque van a llegar por la noche y los van a matar a todos. Entonces salen de ahí escondiditas, dejan todo como si no hubiera nada pasado, y se van entre los carrizales, se van hasta un lugar que se llama Nexticpac. Este lugar, aquí adelantito. Ahí en Nexticpac, se quedan de acuerdo todos, vamos a ver en tal lugar, a ese lugar le pusieron Nexticpac, porque ahí enterraron los restos de todos los que venían, sus antepasados que venían cargando. Ahí están todos sus tanates, dice. Tanate quiere decir, no son canastas, sino una especie de cubo de tule, es lo que llaman alto, en donde depositaban los restos de las personas que iban muriendo en el camino, y murieron varios, no uno. Y era Huitzilopochtli el que les venía diciendo, les venía hablando, les venía contando, haz esto, haz lo otro. Pues a lo mejor sí. Pero El sol también. Yo no creo eso. Si yo me agarro un libro de estos, en la Huitzilopochtli, este señor que convenció a la gente que hiciera el viaje, y en él está diciendo, tiene que ir acá y allá y allá y hacer esto, hacer lo otro, es un libro, y lo vienen leyendo, y vienen oyendo a Huitzilopochtli, ¿o no? Hay un poema que me recuerda eso, que dice más o menos así: retirado en la paz de estos desiertos, con pocos, pero muy buenos libros juntos, ¿sí? Leo con mis ojos a los muertos y vivo con la paz de los difuntos. Es lo que venían haciendo, venían oyendo a Huitzilopochtli, como les decía, como les hablaba, pero a través de un libro. Todo lo que inventaron eso de las leyendas que les decía y que hace esto, que el otro, que ve por acá, ¿no? Pues es como... Había libros, muchos libros, que contenían toda la sabiduría. Desgraciadamente llegaron los españoles y que acabaron con todo acabaron, ¿sí? Y no tenemos forma de comprobar que existían libros que eran el cúmulo de toda la sabiduría de nuestros abuelos, ¿no? Y no solo ellos, sabemos que eso de destruir libros se hace en muchas partes. En Europa destruyeron grandes Alejandría. bibliotecas con muchos conocimientos. Pero bueno, eso es más o menos lo que pasó. Salieron de aquí de Nexticpac, ya prácticamente llegaron aquí en el año 1325. Antes ya habían hecho el intento de buscar el lugar en donde se hiciera, realizara el paso del sol por el cenit. Es lo que ven buscando. Un lugar que no reflejara sombras por ningún lado. Y ese año debió de haberse cumplido en 1324, no en el 25.
1324. 1324, antes de todo lo que les pasara, fueron a ver y no encontraron. En el día que llegaron, el día Chiconahui, Quillahuitl del calendario, y encontraron con que ya estaban reflejando sombras los objetos. Probablemente no estaba el águila o también, pero ya reflejaba sombra. Pero entonces no es el día. Y tuvieron que esperar un año más, calcular ya exactamente el paso del sol por cenit, y ya vieron que era 2 días antes. Por eso la Fundación Tenochtitlan coincide con el 16, no el 18 de julio. El 16 de julio del calendario juliano es el Jay Olin. ¿Por qué? Porque estaba adelantado 2 días el calendario. Los pasos cenitales, los todos estaban produciendo con 2 días de anticipación. Pues tuvieron que esperar un año más para llegar el 16 de julio, exactamente el momento en que no había sombras por ningún lado, y era el momento en que había que declarar ese sitio sede de la ciudad de Tenochtitlan, en donde iban a hacer florecer el quinto sol. Y lo lograron. Ya que la posición de Tenochtitlan empezaron a aplicar todo eso, a construir edificios, a construir espacios especiales, es decir, a rendirle culto a Tlaloc, a Huitzilopochtli. Huitzilopochtli ya sabemos que nació también. Huitzilopochtli, que era una persona común y corriente, convence a los mexicas para hacer este viaje, totalmente diferente a Huitzilopochtli, que nació como sol, como símbolo o como base del calendario solar 300 años antes de Cristo. No es el mismo Huitzilopochtli. Aquel inclusive no era una persona, era el sol. El que hizo el calendario solar le puso Huitzilopochtli al símbolo de la cuenta, porque es el que está más tiempo en el sur. Siempre el sol en su recorrido está más tiempo en el sur que con nosotros en el norte. Ya lo comprobamos, ¿no? Ujú. Son 147 días del año los que están con nosotros, los demás están en el sur. Entonces, ellos ponen en práctica todos esos conocimientos que van a captar por allá, y los ponen aquí en práctica y empiezan a construir su ciudad. Y no solo eso, esa ciudad que maravilló a los españoles cuando llegaron, que era una prueba de la enorme cultura, maravillosa cultura que había aquí, superior a los europeos. No era lo suficiente para comprobar su éxito, pues, ¿no? El éxito está ahí, en esa piedra del sol, en la Coatlicue, en muchos monumentos que levantaron y que están reflejando, ¿sí?, la sabiduría de ellos. Porque no hay, en ninguna parte del mundo hay una piedra como la Coxicari, ni como la Coatlicue. Eso es el éxito, ese es el éxito del mexicano, el producto de los 260 años que fueron a viajar por allá. Y regresaron al mismo sitio donde habían salido 260 años antes. No la fundaron la ciudad exactamente a los 260 años, 261. ¿Te das una cuenta, verdad, que esa es la fecha? Un año más. Pero tal vez, bueno, hay que en este caso hay que, ¿cómo te dijera yo? Hay que analizar a fondo un montón de factores. No hubo éxito, podemos decir así. Fue un desastre total el quinto sol, desde su nacimiento, desde que nació. Desde que se inició el quinto sol fue un desastre completo. ¿Qué? La destructura de Tula, la llegada de los españoles, todo lo que pasó en su recorrido, todo eso demuestra que el quinto sol estaba marcado por ser un desastre completo. Era un cambio completo de sistema cultural, ideológico, científico, todo era un cambio completo. Sin embargo, los mexicas lograron un éxito muy, muy bueno, muy marcado, ¿no? Actualmente estamos en el final del periodo de transición del quinto sol. Y yo les aseguro que ese
final también trae un cambio totalmente diferente. Todos los que hacen sus predicciones y todo eso, también llegan a esa conclusión, ¿no? Y si el quinto sol no fue Nahui Olin, y si el quinto sol fue Nahui Cuautli, Yo veo ahí el Olin, ahí está el movimiento, ¿no? Las aspas, el cruce de los... ¿pero qué tiene que ver el movimiento? ¿Cómo simboliza esto el movimiento? ¿Pero cuál si movi- no supieras. ¿Cuál movimiento? Es un movimiento, si tú quieres, que no es fácil controlar. Ese fue el desastre. El movimiento, necesitas que saberlo controlar, ¿sí? Si yo tengo vida, tengo movimiento, y si yo no controlo mi movimiento, no controlo mis 4 Tezcatlipocas, mi movimiento va a estar siempre en términos del mar, de la llegada, o sea, la fundación de Tenochtitlan, pues pusieron en práctica todos los cuestiones que querían y lograron hacer florecer una ciudad maravillosa, que fue pues la admiración de los invasores, ¿no? Y que contradice lo que ellos dicen de que los toros de la náhuatl eran unos salvajes encuerados que sin ningún conocimiento. Entonces, ¿cómo nació esa ciudad? No, había una cultura maravillosa y mucho mejor que la europea, porque ellos se admiraron de eso. Dijeron, no habían visto en ninguna parte del mundo una ciudad como la que llegaron aquí. Ese es el triunfo y es el resultado del viaje de los mexicas. Ese es el resultado. Hasta ahí llegaron. Y el triunfo lo podemos palpar en la Piedra del Sol, la Coatlicue y muchos otros monumentos que hicieron. En Tlaloc hay muchos movimientos que están marcando, no dioses, porque es también una cosa que debemos de distinguir. No son dioses, son símbolos de diferentes momentos cósmicos. ¿Sí? Porque eso es lo que es en realidad. Los 4 Tezcatlipocan también no son más que eso. La influencia de los 4 rayos cósmicos que llevan por los 4 rumbos y que nos van a hacer actuar de acuerdo con la parte de nuestro cuerpo que toquen. Porque lo que hacen los Tezcatlipocas es impulsarnos por medio de los Tezcatlipocas que están en nuestro cuerpo y nos estimulan para lograr hacer algo que puede ser bueno y puede ser no bueno. Porque desgraciadamente es eso. Si prevalece el Tezcatlipoca oscuro sobre tu mente, va a prevalecer tu egoísmo, siempre. Si no se armoniza con Ometeotl y con otros 3 Tezcatlipocas, es un completo desorden, es una constante ambición. Todo el mundo quiere tener más y más. Si evitamos eso y llegamos a la conclusión de que la riqueza no consiste en acumular dinero, sino una forma de vida recta, responsable, ética. Esa es la riqueza, no el acumular dinero. Y eso es lo que no prevalece en nosotros, desgraciadamente. Actualmente prevalece más el egoísmo que la riqueza de la responsabilidad, de la ética, del actuar bien. ¿Sí? Eso es lo que podría decir como final, nada más. La Socamati. ¿Qué podemos decir de lo que pasó? De los mexicas que tanto han... ¿Qué significa Mexictlin? Pues, el plural del Mexi. No, sí, pero bueno, ¿qué significa ¿qué significa Mexictli? Ya me había contado. Mexitli. Ajá. Hay varias leyendas y en una de ellas estoy casi de acuerdo en lo que dice Sahagún, que a el famoso Huitzilopochtli que los hace recorrer también se llamaba Mexitli. Sí. Pero que el nombre fue tergiversado, se cambió, era Mexitli, que viene de met, maguey, y cicli, ardilla. Liebre.
También liebre, ¿no? También Sí. puede ser es ardilla, ¿no? O liebre. También puede ser abuela, ¿no? Ajá. Pero es ardilla. Y dice que le pusieron así porque de chiquito lo metían en una penca de maguey, como una ardillita, y ahí creció en la penca del maguey. Su nombre era Mesicle, le pusieron Mesicle. ¿Sí? Y el nombre de Huitzilin, porque se llamaba Huitzilin, ese era su nombre. Después los chichimecas que aceptan hacer la peregrinación le cambian el nombre a Huitzilopochtli, porque era zurdo, ¿sí? Pero originalmente era Mexicli. Entonces de ahí sacamos el significado de Mexicli, vendría siendo ardilla De maguey. de maguey, algo así, ¿no? Ahora si le dejamos el shi, que muchos lo cambian, y ¿cómo se llama el señor? Y otros que le ponen Metzi, No, con el sí, con TZ, no, eso no. Metzi. Y como el Metzi es la luna, o pierna, ¿no? El Metzli, Sí. dicen que es el ombligo de la luna, no el centro de la luna. Yo pienso que no. No, pues no. Viene más de Mexicli. Mexicli, y si cambiamos eso, sería de Met Maguey. Y el Shi sería de centro, el ombligo, ¿no? Ah, no, pero tampoco. También, el centro del maguey. Ese sería el ombligo del maguey. Lo que sale al centro que se le quita para hacer el pulque. Ese sería el Mexicli. No, se llama Mexictli. Ese sería Mexicli. Mexic. Le faltaría una C, ¿no? Ajá. Sí, porque yo he estado analizando ese nombre y sí, como que no. Meshi. Porque si le dice Cli, es la raíz Meshi, ¿no? Pero es más factible lo que decía Sagún de Messi.